nos gustaría abordar con ustedes el poder del pensamiento, un tema de vital importancia en el camino espiritual. Comencemos con la imagen de un iceberg. El pensamiento es mucho más profundo y complejo de lo que parece. Lo podemos comparar con un iceberg. Una escuela de iniciación seria no trata el pensamiento como algo que deba ser entrenado. Por lo tanto, no utiliza técnicas para controlar, aquietar, proyectar o clasificar el pensamiento. Pues sería como si alguien sentado sobre la punta de un iceberg intentara remar y llevarlo hacia donde imagina que debería estar, siguiendo su pensamiento. En realidad, continúa siendo dominado por fuerzas muy grandes y profundas, de las cuales no tiene conocimiento ni control, y por lo tanto no puede hacer nada diferente a ser gobernado por ellas. Haciendo un paralelismo entre el ser humano y la imagen del iceberg, podemos imaginar nuestro pensamiento como la punta del mismo, del iceberg, y más o menos a la altura del corazón está el nivel del agua. Por debajo de este nivel hay una inmensidad de cosas apenas percibida por nuestra conciencia. Es como si viviéramos dentro de este círculo, un círculo de fuerzas que conforman nuestra conciencia. En este círculo se encuentra no solamente el ser humano común, que vive su vida basado en el estado de conciencia ordinaria, sino aquellos que buscan algo superior. Estamos en un gran círculo vicioso y no lo sabemos. Bajo el iceberg sabemos que yace una gran masa de hielo, la que podemos comparar con las fuerzas del inconsciente. La Rosacruz Áurea indica que el ser humano posee 3 centros de conciencia: el de la cabeza, asociado a los pensamientos; el del corazón, asociado a los sentimientos o deseos; y el de la vida, el núcleo más antiguo de la evolución de la vida. En estos centros residen todos nuestros condicionamientos, no solo a nivel físico, sino también en las diferentes capas energéticas que componen nuestra personalidad. El cuerpo físico es la capa más densa. Hay una capa más sutil denominada cuerpo etérico o cuerpo vital, la cual posee toda la memoria operativa de nuestros condicionamientos, reacciones o hábitos. Son fuerzas menos perceptibles para nuestra conciencia, pero mucho más profundas, que circulan constantemente de un centro de conciencia al otro. Afloran como respuestas casi automáticas de acción y reacción. Del inconsciente brotan los elementos que forman el subconsciente, entre consciente e inconsciente, que, como vemos, está a la altura del corazón, a la altura de la línea de flote del iceberg. Es el nivel de los deseos y sentimientos asociados a nuestro corazón, el cual no es solo el órgano que impulsa la sangre por el cuerpo, sino que forma un cuerpo energético vibratorio, razón por la cual en las enseñanzas esotéricas se habla de cuerpo astral. Desde lo profundo del centro de la vida emergen nuestros deseos y hábitos inconscientes, condicionando nuestras reacciones, pues, siendo sinceros, debemos reconocer que somos conscientes solo parcialmente de nuestras emociones, sentimientos y deseos, esas grandes fuerzas determinantes que nos mueven de manera total o parcialmente invisible. Y entonces, ¿en dónde afloran o convergen todas estas fuerzas, amigos? En los pensamientos. Generalmente creemos que primero pensamos, pero de hecho el pensamiento como tal viene al final. El cuerpo mental, que está aún en construcción, es el aspecto más joven de nuestra personalidad, asociado a nuestro nivel consciente y cuya fuerza es mucho más sutil que una reacción o un deseo, pero invariablemente todos relacionados a los aspectos consciente, inconsciente o subconsciente del ser humano.
Por lo tanto, estas corrientes energéticas provenientes tanto del mundo físico como del etérico, vital o energético, al igual que del emocional o astral, alcanzan el santuario de la cabeza en el aspecto que llamamos mental concreto de nuestro pensamiento. En la imagen que vemos ahora, es evidente que el flujo surge de las profundidades del inconsciente y del subconsciente para alcanzar luego la parte o lo que llamamos la parte consciente. Sobre esto, la neurociencia demostró hace mucho tiempo que primero hay una reacción instintiva que traducimos luego en un sentimiento para finalmente articularlo como un pensamiento. El propio cerebro presenta digamos, una triple estructura que son el cerebelo, el sistema límbico y la corteza cerebral. La parte instintiva más antigua, el sistema límbico, está asociada a los sentimientos y el aspecto más joven a la corteza cerebral. El pensamiento es siempre dependiente y si no nos damos cuenta y seguimos tratando de controlar nuestra conciencia, nuestra vida, nuestras reacciones y nuestra forma de ser con el pensamiento, volvemos a la imagen de quien trataba de guiar un iceberg sentado en su cima, viviendo totalmente en el autoengaño, pensando que él va en una dirección llevando y guiando el iceberg, pero en realidad todas esas fuerzas de las cuales no tiene conocimiento le llevan en una dirección totalmente opuesta. Hay otro aspecto de la conciencia humana que a veces es confundido con aspectos superiores, celestiales o divinos y que a menudo causa confusión en quienes buscan transformar la conciencia mediante un camino de iniciación o de autoiniciación, como lo indica la escuela. Este aspecto es la supraconciencia, una especie de pseudo yo, confundido a menudo con un ser divino y que no es más que un reflejo del inconsciente y que hace parte de esa misma circulación de fuerzas que componen la conciencia humana. Refleja, por lo tanto, las sugestiones que surgen desde las profundidades del inconsciente, las reacciones de ansiedad, miedo y preocupación vinculadas al subconsciente, pero, como dijimos, reflejadas en la supraconciencia. Muchas personas con muy buena, o sea, con toda honestidad y sinceridad, utilizan técnicas para entrenar la mente e intentar silenciar todos sus pensamientos o enfocar la mente de manera forzada, pero sin transformar su conciencia, lo cual igual vuelve a ser parte de ese círculo vicioso que en definitiva termina reforzando aún más estas fuerzas y no solo desde las capas más profundas del inconsciente y el subconsciente, sino también a través de las sugestiones de este pseudo yo superior, ya que por un intento forzado de transformar el pensamiento, termina abriéndose aún más, no solamente la región de la Kundalini del centro de la cabeza, sino la Kundalini de la base del sistema, permitiendo así que estén abiertas a un torrente de influencias provenientes de la esfera reflectora, reflejando todo lo que hay allí en ese inconsciente y en el subconsciente y precipitándolo de nuevo en la capa consciente del centro de la cabeza.
Controlar esta interacción del inconsciente y el supraconsciente se vuelve aún más apremiante, ya que en lugar de que los pensamientos se renueven y transformen, se convierten en fuerzas aún más arraigadas y profundas en nuestro ser, mucho más decisivas en el núcleo de la conciencia humana. Esta no es la transformación del pensamiento en un camino verdaderamente espiritual, pues de esta manera se refuerza mucho más la conciencia egocéntrica, lo cual es todo lo contrario de lo que hace y propone una escuela espiritual como la nuestra. Así que después de todo lo dicho hasta ahora, eh, realmente sentimos que como que hemos llegado a un límite, a un callejón sin salida. Así que nos preguntamos, ¿hay alguna posibilidad de salida? ¿Cómo superar, cómo ir más allá de todo este círculo vicioso? En el ser humano hay un elemento que no forma parte de este círculo vicioso. Este elemento en nosotros, al que la enseñanza universal hace referencia de diferentes maneras, es el único comienzo posible de un camino verdadero de autoiniciación. Este elemento, denominado chispa de espíritu, la rosa del corazón, flor de loto o semilla de mostaza, es el núcleo fundamental de la verdadera conciencia en nuestro ser, el cual no forma parte ni del inconsciente, ni del subconsciente, ni de la supraconciencia. Si usamos la misma terminología de los niveles de conciencia, diríamos que es la partícula de la omniconciencia. Quizás utilizando un lenguaje más contemporáneo, podríamos llamarle la singularidad en el ser humano. No hace parte del plano de la conciencia ordinaria, aunque se encuentra en el interior de todo ser humano. Esta chispa, después de interminables giros en este círculo vicioso entre el inconsciente, el subconsciente y la supraconciencia, desciende de nuevo para poner la rueda del samsara en movimiento y comenzar un nuevo giro. Vivimos inmersos en el círculo de samsara, reencarnando varias veces en un día, en cada ciclo de pensamientos. Somos como una colcha de retazos de miles de yoes que viven en nosotros. Reencarnamos no solo después de una vida, sino de un día para otro. Tomamos el sorbo del olvido después de cada noche de sueño, después de circular de un pensamiento a otro. Cuando el ser humano, después de tanta fatiga, de tanto hastío por este girar sin sentido, que solo refuerza la conciencia egocéntrica, está listo para despertar algo diferente en sí mismo. Cuando la chispa de espíritu despierta, transforma por completo al ser humano en un buscador de sí mismo, en un ser que trasciende todos estos ciclos. Quienes buscan un camino y encuentran una escuela espiritual poseen una chispa de espíritu activa. Incluso quienes recorren caminos que inicialmente solo conducen a reforzar la conciencia egocéntrica, en el fondo buscan la trascendencia de sí mismos del círculo vicioso de la conciencia ordinaria. Cuando vivimos a partir de esta partícula despierta en nuestro interior, cuando ponemos el pie en el camino de la autoiniciación, no para fortalecer el ego, sino para trascenderlo, entonces algo diferente comienza a suceder en todos los centros de conciencia. Es un camino que no parte de las fuerzas ocultas del inconsciente o de lo supraconsciente, sino de la fuerza activa en el centro de nuestro ser. Es el camino del medio, de la rosa del corazón, de la kundalini del corazón. Este camino, que inicia en la kundalini del corazón, permite que el verdadero núcleo de lo omnisciente en nosotros despierte y que comience a generarse un nuevo estado de conciencia, surgiendo un nuevo pensamiento. Este nuevo pensamiento, que brota de la chispa en el corazón de lo omnisciente,
se percibe como relámpagos en el núcleo de la conciencia, en el centro de la cabeza. Al igual que un náufrago ve los relámpagos en medio de la noche, el ser humano que recorre el camino y que despierta el nuevo pensamiento comienza a tener destellos de reconocimiento de su verdadero estado de ser. Comienza a conocerse a sí mismo. Estos no son destellos de iluminación angelical o de melodías celestiales. No. El autoconocimiento es la capacidad de reconocer la dimensión real de la prisión en la que estamos. Son relámpagos de libertad en medio de la vieja prisión de la conciencia, permitiéndonos reconocer cuán atrapados estamos. Este autoconocimiento es un elemento liberador, ya que se transforma en una comprensión diferente, abriendo verdaderamente espacio a la nueva conciencia. Cuando este nuevo estado de autoconocimiento se vuelve permanente, cuando este grado de libertad crece suficientemente, alcanza el segundo núcleo de la conciencia, porque esta chispa en el corazón aún no ha transformado el núcleo de nuestro corazón, que coincide con el centro de nuestro verdadero ser en el gran círculo en el que vivimos y que la escuela denomina microcosmos. La luz que irradia de esta chispa sube a la cabeza, y es la cabeza, con este conocimiento de sí mismo y con el nuevo pensamiento, la que tendría que librar la batalla contra los viejos deseos egocéntricos en el centro del corazón, contra las fuerzas astrales que dominaban el subconsciente. En el arco que marca esta colaboración entre el santuario del corazón y el santuario de la cabeza, surgida del autoconocimiento y del nuevo pensamiento, desciende y lleva la fuerza de esta nueva conciencia al mundo emocional, permitiendo que estos dos centros puedan comenzar a trabajar y a funcionar de manera unida y armoniosa a partir de la fuerza de la chispa de espíritu, generando su transformación. La base de esta transformación no es ya la conciencia egocéntrica entrenada, sino la verdadera conciencia universal omnisciente. La unión consciente entre estos dos centros y la chispa de espíritu genera no solamente un nuevo pensamiento, sino un nuevo deseo, un anhelo por aquello que es de una naturaleza completamente diferente, por lo absolutamente superior. Anhelo que no es solo para nosotros mismos, sino para todos los seres humanos, para todo el cosmos. Estos dos polos de la conciencia, transformados por la chispa de espíritu, purificados y unidos, cabeza y corazón, pueden entonces sumergirse juntos en las profundidades del inconsciente, pero no para luchar directamente con el inconsciente, pues ocurriría lo de la leyenda de la medusa. Al tener a la medusa frente a frente, la conciencia aún no es lo suficientemente fuerte como para transformar esta profundidad, este verdadero atavismo, tanto en nosotros como en nuestra conciencia. Así que termina paralizada, convertida en una estatua de piedra. Para enfrentarse a la medusa, utiliza una espada que simboliza la nueva fuerza que comienza a formarse y un espejo. Mira a la medusa a través de su reflejo en un espejo de plata pulido que representa ese centro de conciencia limpio e iluminado que refleja la luz de la chispa de espíritu. Sobre esta base, amigos, es posible entonces librar la batalla que transforma el centro de la vida, que transforma la forma en que reaccionamos y actuamos. Estos dos arcos se unen no solamente en el corazón y la cabeza, sino también en las profundidades del inconsciente, en el centro del santuario de la vida. Entonces, queridos amigos, vemos que surge un nuevo ciclo, pero ya no un círculo vicioso.
es la lemniscata, ese símbolo de la eternidad en el tiempo, de una nueva conciencia que ha comenzado a nacer en todo ser humano que recorre verdaderamente un camino de autoiniciación. Por la transformación de los tres centros de la conciencia, que son cabeza, corazón y vida, nacen entonces nuevas capacidades. Hay un equilibrio consciente de estos tres centros y emerge un triángulo equilátero formado por tres nuevas facultades: un nuevo pensar, un nuevo sentir y un nuevo actuar, lo que permite que la conciencia pueda unirse con la verdadera fuerza universal y que no sea solo un mero reflejo de lo que llamamos o de esa supraconciencia, o que sean como nubes que cubren el sol, esas nubes cargadas por todas esas fuerzas que se acumulan en la atmósfera y se concentran allí. No, este trabajo de transformación hace que estas nubes se dispersen y se abra una especie de un espacio para que el sol original de la conciencia espiritual pueda entonces iluminar al ser humano. Hay, por lo tanto, un paso que va más allá, es la nueva conciencia. Y no es solo una conciencia espiritual, sino que es un alma-espíritu, donde el alma es conciencia y el espíritu es la fuerza universal. Esta nueva conciencia, alma, espíritu, puede transformar entonces verdaderamente no solo nuestra conciencia, sino todos nuestros vehículos. Así que entonces surge una nueva realidad, surge el ser real integrado en el ser humano. Por lo tanto, la propuesta de una verdadera escuela espiritual no es reforzar, entrenar, pulir o mejorar ese círculo vicioso de la conciencia egocéntrica. No, porque esto solo conduce a un ego más fuerte o a un más egocentrismo en nuestra personalidad. Así que el camino de la escuela espiritual de la Rosacruz Áurea comienza allí donde termina el camino de la conciencia ordinaria, allí donde ésta alcanza, digamos que un límite, una frontera, y despierta el principio universal, esa chispa espiritual, permitiéndole, por lo tanto, al ser humano no solamente romper con este círculo vicioso, sino generar un nuevo ciclo, el ciclo de la autoliberación de la nueva conciencia y del renacimiento del ser humano divino original. Así que, queridos amigos, con esto damos por terminada nuestra intervención, pero antes quisiéramos compartirles que existe el libro titulado El hombre nuevo de Jan van Reichenborch, publicado por la Escuela Espiritual de la Rosacruz Áurea, y el cual pueden adquirir a través del enlace de la Fundación Rosacruz. Y este enlace es www.fundacionrosacruz.org. Este libro, El hombre nuevo, es un libro para quienes realmente quieren profundizar en el tema de hoy. En la primera parte habla de los detalles de cómo vive la conciencia común dentro de este círculo que mencionamos. La segunda parte habla sobre el camino que se puede tomar para la construcción de un nuevo estado de conciencia. Y hay una tercera parte en donde habla de las características de este nuevo ser humano que surge del nuevo estado de conciencia.
Así que, queridos amigos y amigas, esperamos que lo compartido hoy les ayude en su camino espiritual. Muchísimas gracias.